Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e Amazon Music. Apoie-nos no apoia.se/LaMezclaPodcast, mescla com Z, com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Hoy hablamos con la doctora Manuela Belén Calvo, que es investigadora y es una experta en la cultura del heavy metal en Argentina. Tuvo un largo estudio centrado en la relación entre metal, las identidades de género, la política, entre muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, muy bienvenida, Manuela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer enorme tenerte aquí. Y antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría conocerte mejor. ¿Cómo fue tu camino hasta convertirte en investigadora del heavy metal? Según me consta, esa investigación ha terminado ya. ¿Y en qué temas andas trabajando actualmente? Bien, bueno, el inicio fue en el año 2011, mientras estaba cursando la maestría en Culturas y Literaturas Comparadas en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, acá en Argentina. En ese momento teníamos que elegir el tema de tesis y yo en realidad tenía muchas ganas de indagar el realismo mágico, me acuerdo en ese momento, o sea, porque era una maestría en literatura comparada, bueno, culturas y literaturas comparadas. Y bueno, recuerdo que no aceptaron el tema porque dijeron que era un tema demasiado investigado en ese momento. Así que me pidieron que busque otra alternativa que sea ahí quizás un poco más innovadora. Así que en ese momento también lo que tenía más a mano era pensar, bueno, en mi gusto musical y o sea, al ser gran conocedora del género musical, sabía que el heavy metal o el metal tenía muchas conexiones y muchos diálogos con la literatura, ¿no? En distintas partes del mundo. En ese momento había hecho, me acuerdo, un trabajo práctico para un seminario que era sobre la banda Amon Amarth y todo lo que sería la mitología vikinga y cómo la banda utilizaba esas fuentes para crear sus canciones, para crear su imagen estética sobre los escenarios, inclusive para las artes de tapa de los discos. Entonces me acuerdo que, bueno, en ese momento se me ocurrió, bueno, pensar en estas relaciones entre el metal y la literatura, y lo que tenía más a mano era, digamos, lo que aparecía en mi contexto, ¿no? De donde estaba, ¿no? De lo que sería lo argentino. Así que, bueno, o sea, al pensar que estas referencias de lo literario aparecían en muchas bandas de países europeos, de países norteamericanos, se me ocurrió pensar más en lo local. Y bueno, y la banda que en primer lugar se me ocurrió fue Almafuerte, que bueno, ya de por sí el nombre de la banda hace referencia al seudónimo de un poeta argentino, Pedro Bonifacio Palacios. Bueno, ahí haciendo los propios recortes de cualquier investigación, me decidí por estudiar Almafuerte y ver qué relaciones había con la literatura, con este poeta. Y bueno, y ahí ya encontré un camino que se abrió, que fue un camino mucho más grande, en donde encontré que, bueno, el metal como fenómeno cultural tenía muchísimos puntos que se podían investigar, que no solo se acotaban a esta relación con lo literario, sino que también aparecían desde las producciones de las propias bandas, que aparecían desde las prácticas que tenían las audiencias. Por ejemplo, en el caso de Almafuerte, las audiencias lo que hacían, o sus maneras de vestirse, sus maneras de realizar cánticos en los recitales, las relaciones que tenían con otros tipos de música también, me mostraban que era un fenómeno realmente muy grande. Así que bueno, fue por eso que también en ese momento yo me recibí de magíster con esa tesis sobre Almafuerte, pero me quedó, digamos, ahí el punto de partida para seguir esta otra investigación mucho más grande que fue la doctoral.
Y bueno, ya ahí fue donde seguí transitando este camino de investigar al metal argentino. Bueno, también después los propios recortes de la disciplina, que fue el doctorado en comunicación, me llevaron a elegir el espacio de lo que yo llamé como escena bonaerense, que era la escena de la provincia de Buenos Aires en tensión con la capital del país, con la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, de esa manera, digamos, ahí se fue desarrollando esa investigación que bueno, la defendí en el año 2019 y bueno, los años siguientes fueron publicar parte de esa gran investigación, porque bueno, como vos decías, las perspectivas que tenía sobre el fenómeno eran múltiples, así que me permitió por ahí ahondar y hablar de distintas cuestiones, tomando siempre el mismo tema, ¿no? O el mismo trabajo de campo también. Pero Ajá. bueno, eso finalizó. Y súper interesante porque, bueno, Argentina tiene raíces musicales muy fuertes en géneros como el tango, la cumbia, la samba, un montón de géneros folclóricos, ¿no? Es el país de Mercedes Sosa, de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Tiene todas esas raíces culturales. ¿Cómo encaja el heavy metal en ese contexto cultural y musical? Mencionaste un poco de Almafuerte, ¿no? ¿Cómo entra Almafuerte en ese contexto musical y cultural? Y sí, hay otros grupos también que trabajen en ese mismo sentido. Mira, ahora que de la manera que vos me formulás la pregunta, me haces pensar que quizás en este país hay mayor apertura de la gente que escucha metal hacia estos otros géneros, ¿no? Por ahí bien propios de lo que sería la cultura popular argentina, pero no hay tanta apertura de las personas que escuchan tango folclore a escuchar también metal, ¿no? Digamos que pareciera que no hay un movimiento de ese lado, ¿no? En cambio, en el caso... Aquí en Brasil es todo lo contrario. Los que escuchan metal no quieren, o al menos así en la adolescencia, por ahí, ¿no? Luego, cuando se hacen más grandes, se abren un poco más, pero es pura música en inglés para los del metal, ¿no? Heavy metal y solo heavy metal. No quieren saber nada con la música brasilera. Qué interesante esto que me contás. Sí, yo creo que bueno, que ahí la figura esta de Almafuerte y de Ricardo Iorio tuvo un peso muy importante, pero sí también hay una realidad que la música rock acá en Argentina tiene un vínculo fuerte también con lo que es el folclore y con lo que es el tango. Supongamos, no sé, León Gieco, ¿no? También como un referente. O Mercedes Sosa también ha tenido vínculos también con músicos de rock, entonces existen estos diálogos. Quizás en el caso de Ricardo Iorio fue, digamos, como el que dio la posibilidad que se establezca el diálogo también con el metal. Ahora, es cierto también que dentro de la escena argentina hay algunos sectores que quizás tienden a escuchar más el metal de afuera y no vincularse con lo argentino, ¿no? O sea, o con las músicas populares argentinas. Pero en el caso de las personas que siguen Almafuerte o seguían Almafuerte o siguieron la carrera de Ricardo Iorio, de Hermética, de Malón, tienen, digamos, una apertura también hacia estos otros géneros musicales. Pensando también que desde el contenido, ¿no? Desde la propia historia de lo local, que muchas veces también estas bandas como Almafuerte, Hermética, son valoradas por esto de contar la cultura local, la cultura del propio país, ¿no? De los circuitos más pequeños, de los barrios, de las ciudades del interior del país, de las provincias. Entonces esas referencias permiten que también las personas que escuchan esa música se interesen por otras músicas que también hablan de eso. Y qué interesante, porque aquí es todo lo contrario, ¿no? Hay algo que decimos aquí, complexo de vira-lata, complejo del perro callejero, del perro sin raza, se traduciría así, que es todo lo nacional es una porquería, ¿no? Determinados sectores de nuestra sociedad consideran que lo interesante es lo importado, obviamente no lo importado de países que hablen español, sino de Estados Unidos y de Europa, ¿no? De países culturalmente más hegemónicos, y todo lo que se haga aquí es una porquería.
y creo que quizás de ahí viene esa mentalidad de un sector de los fans de heavy metal aquí en Brasil, ¿no? Solo que yo tenga conocimiento, no soy ninguna experta en el tema, pero solo está Sepultura que hace ese tipo de mezclas, ¿no? Y además el heavy metal no es un sonido tan fácil de escuchar como para la mayoría de la gente, ¿no? Mucho grito, mucho ruido y todo, así que eso también va muy sectorizado y muy estigmatizado también. Claro, claro, sí. Estoy pensando que, bueno, quizás tomando, ¿no? Como este año, ¿no? Como en comparación con, bueno, mi investigación, como te decía, mi trabajo de campo terminó en el 2017, 2018 más o menos. Pero estoy pensando también, bueno, qué cambios ha habido en estos años. Y por ahí, bueno, lo que siento es que quizás en comparación con esto de valorar más a bandas o a músicos de afuera, por ahí se produce también en ciertos sectores, ¿no? Del rock, pienso. O bueno, en el caso del metal, quizás por ahí pensando más en metal extremo, por ahí otro tipo de metal. Pero sí, bueno, está este fenómeno de esta valoración sobre ciertas bandas que, bueno, de alguna manera también son las que después hegemonizan la escena, ¿no? Pero bueno, también pensando en estas diferencias, se me ocurre que, bueno, también hay algunas diferencias de tratos cuando vienen, por ejemplo, bandas internacionales de otro lugar, bueno, sobre todo del norte, ¿no? Del norte global. Quizás a veces hay posibilidades de que sean mejor tratadas o de que sean mejor pagas o tengan mejores calidad de equipos, ¿no? De lugares donde tocar, y eso sí no pasa con las bandas underground, ¿no? De nuestro país, ¿no? Entonces ahí sí creo que hay un punto de semejanza, ¿no? De esto de por ahí valorar más a lo extranjero sobre lo nacional o lo argentino. Y comentabas también, quiero volver al tema de Almafuerte, ¿no? Porque, bueno, el líder, el cantante era Ricardo Iorio, ¿no? Un personaje que si los oyentes tienen la oportunidad de buscarlo en YouTube, es un tipo medio raro. Tiene, no sé, una forma de moverse que a mí me resulta bastante raro, ¿no? ¿Crees en la astrología china? No sé si creo, no creo. Yo lo que sé que leí y dice, llegarán los asiáticos a la Argentina como perros en busca de agua. ¿Cómo surge esa idea de Almafuerte de mezclar, de Ricardo Iorio más concretamente, de mezclar el folclore con el heavy metal? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde es Ricardo Iorio y cómo llega a ese concepto? Bien, bueno, Ricardo Iorio falleció el año pasado. No sé si también tenías ese dato que, bueno, fue también un quiebre importante Claro, el año en la pasado, escena. 2023, ¿no? Porque estamos grabando 2023, esto el exacto. 9 de diciembre del 24, pero esto saldrá solo a inicios del 25. Exacto, bueno, sí, él falleció en el año 2023. Y mira, la verdad que, bueno, yo escribí un artículo sobre él, particularmente pensando también en cómo fue mutando, ¿no? A lo largo de su carrera, ¿no? O sea, porque también es como que su desarrollo ha sido bastante inestable con respecto a lo ideológico, más que nada. Se puede decir, bueno, él, para contar quién es, él era de una ciudad del conurbano bonaerense. Supuestamente él decía que era descendiente de una familia de inmigrantes italianos. Sus padres no. Pero bueno, él un poco se crió en esa cultura de un mercado muy importante también de ahí de Buenos Aires, en donde, bueno, convivían, digamos, muchas colectividades de inmigrantes y bueno, y de trabajadores. En su adolescencia es que él comienza a escuchar rock y a escuchar, bueno, lo que había de metal en ese momento, que pensando que fines de los años 70, principios de los años 80, muy influenciado también por Papo Napolitano y por Riff en ese momento.
es que, bueno, él empieza por ahí a buscar un sonido diferente, un sonido más agresivo a lo que había en ese momento. Y bueno, ahí que fue primero funda B8, se desarrolla hasta fines de los 80, más o menos 88, 89. Ahí es cuando se termina esa banda. Él, digamos, se separa la banda, forma Hermética, y con esa banda es cuando él comienza a interiorizarse por esta relación con lo propio argentino. Sí, yo creo que también tiene un poco que ver con el contexto en donde él crea esa banda, que es un contexto de neoliberalismo, ¿no? Entonces, donde hay un acceso muy importante a que vengan bandas, sobre todo norteamericanas. Y entonces ahí es que, bueno, él tiene esta, ¿no?, intención, ¿no?, de generar música metal, pero bien propia de su contexto local. Y bueno, con Hermética ya tenía, digamos, algunas relaciones, algunos vínculos con el folclore a través de covers, bueno, o por ejemplo, hacer un tema que tenía ritmo de chacarera. Así que creo que ahí también es parte también de su experimentación. Después, bueno, con Almafuerte ya la relación se hace mucho más cercana. Pero mi hipótesis es que él busca inspiración en la música popular argentina para poder construir una manera de generar metal, pero desde Argentina, ¿no? Que hable de lo local. Según lo que me vas contando y lo que leí y estudié para prepararme para esta entrevista, el heavy metal parece ser un fenómeno más de la provincia de Buenos Aires, quizás un poco también de Capital, y no tanto de otras regiones de Argentina. ¿Eso tiene algún sentido? No, en realidad el metal es justamente un género musical que se escucha en todo el país. Lo que sucede es que la mayor parte de la producción y de las bandas que tienen la posibilidad de publicar sus trabajos en discográficas digamos, o de tener cierta visibilidad y luego ser reconocidas por la escena, siempre terminan siendo las de la ciudad de Buenos Aires o de sus alrededores por estas facilidades de acceso que tienen. O sea, pensando que también son las bandas, o sea, son las audiencias que tienen la posibilidad de ver a las bandas de afuera, o sea, son las primeras que las ven por esa cercanía, ¿no? El aeropuerto está ahí, entonces las bandas tocan en Buenos Aires, en la capital. Y después, bueno, las facilidades también que hay de conseguir instrumentos musicales, de conseguir lugares donde tocar, salas de ensayo. Bueno, eso quizás no sucede tanto en las otras provincias. Sí, por ahí en las capitales de provincias, que son ciudades más grandes, sí, pero nunca logran tener la visibilidad o ser tan reconocidas como las de la propia capital. Por eso es que la escena pareciera que sucede ahí, pero eso no significa que en el resto del país no suceda, sino que puede ser que esté un poco invisibilizada. Porque, bueno, justamente, para lo que sería el interior de la escena del metal, la gente que escucha metal quizás conoce y tiene acceso, ¿no?, a bandas de Jujuy, de Salta, de Santa Cruz, de Misiones, pero para la gente que no escucha metal, esas bandas permanecen invisibles. Pero es estas dificultades que tiene de distribución también, Claro. de la propia industria también. Claro, y además por estar en una gran capital, una de las mayores ciudades de Latinoamérica, ¿no? Claro. Eso tiene mucho sentido. Y bueno, el metal está considerado por algunos como un género satánico, demoníaco, ¿no? Sobre todo quizás visto desde acá, ¿no? Desde un contexto brasilero, con todo ese cristianismo neopentecostal, bastante reaccionario, ¿no? Bastante, no solo conservador, sino reaccionario, ¿no? Lo ven como un género satánico, así considerándolo desde de un sentido común. El heavy metal es puro ruido, puros gritos y todo cosas del demonio.
pero también investigando me encontré a Logos, que es una banda metalera y cristiana. ¿Cómo funciona eso? Háblanos un poco de Logos. Bueno, mira, yo te nombré hace un ratito a B8. Logos se forma luego de B8. Esta banda, o sea, B8, se separa porque el cantante y alguno de esos integrantes de la banda, no recuerdo si era el guitarrista, no recuerdo, creo que sí que era el guitarrista, ellos comienzan a participar de celebraciones de evangelistas, ¿no? Un poco también pensando en esto de problemas de drogas y de adicciones que tenían como adolescentes grandes en esa época. Bueno, el cantante, y creo que era el guitarrista, comienzan a asistir a estas iglesias pentecostales y bueno, como ellos eran músicos, o sea, siguen siendo músicos, decidieron reunir ambas cuestiones y bueno, y así es que ellos, bueno, después que se separa B8, crean esta banda Logos, que bueno, lo que hace la banda es un poco escribir canciones sobre temáticas cristianas, pero siguen siendo metal. Entonces, bueno, también, a ver, yo creo que también es una banda que es muy valorada porque justamente sus integrantes formaron parte de B8, que muchos la consideran la primera banda de thrash metal de Argentina, pero bueno, en realidad la mayor parte de la escena o de las audiencias no valoran este contenido no referido a la religión. Eso te iba a preguntar, porque aquí, bueno, yo personalmente no soy una persona religiosa ni nada, no frecuento ningún tipo de religión, de iglesia, de fe ni nada, pero estoy segura de que habrá algunos grupos también de heavy metal cristiano, pero están muy ceñidos allá a ese contexto de las iglesias evangelistas. No forman parte del mainstream del rock o del metal, no son grupos conocidos fuera de ese contexto religioso. Y me parece a mí que Logos sí. Creo que, bueno, o sea, es una banda valorada, yo creo por esto, porque como te decía, por ser los ex miembros o los ex integrantes de B8, porque el estilo de música es un heavy metal bastante cercano al thrash también. Sí, a ver, por ejemplo, dentro de mi trabajo de campo lo que he podido ver es que hay gente que no quiere escuchar Logos justamente por ese contenido religioso, pero sí también a través del trabajo de campo de otra colega supe que hay gente que empezó a escuchar metal a través de Logos, porque la conoció en ese ámbito, ¿no? de evangelista. Entonces, bueno, a partir de ella es que comienzan a escuchar metal. Ajá. Y no hay esa visión de que el metal es satánico, demoníaco. Quizás para hablar de eso tendríamos que pensar en el adentro y en el afuera de la escena. A ver, yo creo que de todas formas en Argentina no existe tanto esa mirada, porque justamente estas bandas que son las más conocidas por el afuera del metal, ¿no? Que son Almafuerte, Hermética, son bandas que quizás no han hablado sobre temas así particularmente religiosos o anticristianos, por decirlo de alguna manera. Ahora, sí, dentro de la escena, pensando quizás en géneros de metal más extremo, que sí hablan sobre cuestiones que tienen que ver con satanismo o con anticristianismo, o sea, se sabe que existen, y dentro del propio metal hay gente que quizás no les gusta ese tipo de contenido o ese tipo de bandas, y otra gente que sí, que lo busca. Entonces yo creo que quizás ahí la valoración habría que pensarla desde dentro y desde fuera de la escena. Pero sí, por ahí he notado que dentro de este rastreo que pude hacer, en otros países sí todavía existe esta etiqueta de relacionar el metal con lo satánico, pero aquí pareciera que no es algo que suceda mucho. O sea, no es algo que ha salido en los medios, por ejemplo. O esa imagen, por ejemplo, de Ozzy Osbourne, que parece que no sé qué tan real puede ser esto, pero es algo que escucho desde la adolescencia, ¿no? Que Ozzy Osbourne en pleno escenario se come la cabeza a un murciélago, lo mata así en pleno escenario, ¿no? Y tenía
de más joven, ahora ya es un señor bastante mayor, pero tenía así esa cosa, el anticristo, ¿no? Y etcétera. Me parece que eso no ha seguido a lo largo del tiempo, entonces. No, yo creo que al menos, bueno, hablando desde Argentina, pareciera que no. Pero sí recuerdo que justamente en ese año, creo que fue en el año 2018, cuando estaba escribiendo la tesis, en otros países sí hubo. Por ejemplo, me acuerdo que hubo algunas giras de bandas de black metal, ¿no? De bandas nórdicas, que fueron censuradas, me acuerdo, en ese momento, justamente por eso, por decir que no tenían contenido satánico o anticristiano y no pudieron tocar. Yo creo que fue en Costa Rica, en algunos lugares de Centroamérica, que sí pasó esto y que no pudieron tocar. Bueno, estuve también leyendo algunos de tus trabajos, ¿no? Artículos y etcétera. Y en uno de tus artículos mencionas una estética femenina dentro de la escena del metal, en la que algunas metaleras adoptan prendas de cuero, así la ropa negra, ¿no? Y siempre tratando de desafiar los estereotipos de género, ¿no? Y podrías contarnos más sobre cómo se construye esa estética femenina dentro del metal, considerando, desde mi punto de vista, lo veo como un género muy masculino. ¿Cómo se construye esa estética femenina? Sé que leí también en uno de tus artículos que hay una estética también asociada al BDSM, ¿no? A esa práctica sexual de sadismo y masoquismo. Hay otros también estilos subversivos. ¿Qué nos podés contar del lugar que ocupan las mujeres en el metal y de su estética? A ver, bueno, sí es un tema complejo. El tema de la vestimenta sí es un tema complejo, porque creo que también tiene mucho que ver con esto de los orígenes también del metal, ¿no? De cómo se fue creando también una estética particular. Que bueno, esto por ahí justamente de la ropa de cuero, de las tachas, y eso sí venía de ese ambiente del BDSM, que un poco fue el cantante de Judas Priest, Rob Halford, que fue uno de los que inspiró un poco esta vestimenta y esta estética. O sea, justamente él, por moverse en el ámbito de las comunidades gay, fue que él lleva esa, digamos, esa estética, esa vestimenta hacia el metal. Y el metal un poco también adopta esto también del cuero. Sí, a ver, también teniendo en cuenta que antes del metal, ¿no? Un poco también en lo que era el rock, ¿no? Pensando también en las comunidades hippies, en las comunidades del rock de psicodélico y demás, existía también la chaqueta de cuero, un poco la estética del motoquero, los motociclistas. El metal, digamos, va creando su propia estética, ¿no? Encontrando fuentes en distintos lugares. Entonces, bueno, teniendo en cuenta justamente de que se crea una estética masculina, ¿no? A ver, que un poco viene también con esto del motoquero, de la rudeza, ¿no? Que después se conjuga con esto otro, que no es, en realidad no viene de lo masculino heteronormativo, sino quizás de lo masculino homosexual. La mujer también busca una manera de poder participar estéticamente dentro de esas comunidades, dentro de esas escenas, y es así que, bueno, también busca sus propias fuentes. Y en esto también de pensar en el metal como un estilo transgresor, ¿no? O sea, que inclusive hasta dentro de lo que sería el look, ¿no? La manera de presentarse, también busca transgredir, o sea, no solo con este sonido que es visto como algo violento, como algo ruidoso, también se trata de reflejarlo en lo que es la imagen, ¿no? Tanto de los músicos como de las audiencias. La mujer también busca una manera de generar una imagen provocadora, una imagen transgresora. Entonces, pensando en qué fuentes tiene para poder crear, ¿no? Esa imagen, es que, bueno, toma un poco, o sea, lo varonil, lo masculino, que ya se había creado, pero además también incluir figuras femeninas que sí eran mal vistas en la sociedad.
que ahí aparecen imágenes de lo que es la bruja, imágenes de lo que es la prostituta, ¿sí? O sea, figuras femeninas marginadas. Entonces, bueno, de alguna manera es así que se construye la estética femenina del metal, ¿sí? Pero bueno, pensando en esto, o sea, sí, el metal, a ver, lo transgresor y la predominancia es de lo varonil, pero eso no significa que no haya mujeres que participan. Y en esto de buscar también participar sin dejar lo femenino, es que se buscan estas otras fuentes que tienen de alguna manera lo transgresor y también lo oscuro. Ajá. ¿Y qué espacios encontraron las mujeres para participar en la escena heavy metal? Porque de mi parte, desde mi relativo desconocimiento del metal, habrá una mujer que es esa de Evanescence, que ni estoy segura Sí. si aún existe el grupo, si ella aún está cantando, ¿no? Pero es la única mujer que se me ocurre dentro de lo que es el metal, ¿no? ¿Qué espacio encontraron las mujeres en el metal en Argentina? Bien, bueno, a ver, yo creo que también ha sido una lucha a lo largo del tiempo, porque ya desde la propia historia del metal acá, hubo mujeres músicas, sí, existió una banda que se llamaba Las Brujas, por ejemplo, o Patricia Sosa en la banda La Torre, que bueno, no era considerada metal en ese momento, pero sí era rock más duro y más pesado del que se hacía, estaba, ¿no? Existía. Y bueno, quizás en un primer momento no tenían tantas posibilidades de participar desde la música o desde la creación, pero sí lo hacían desde el lugar de las audiencias, ¿sí? O sea, había mujeres que iban a recitales, que inclusive acompañaban a los músicos, es decir, o sea, su presencia estaba. Lo que sucede es que siempre, la mayor parte de los casos, la mayoría, aún hoy siguen siendo varones. Pero bueno, quizás la diferencia, pensando en los cambios a lo largo del tiempo, es que hoy en día sí hay una visibilidad y también una conciencia mayor de las mujeres de su lugar, ¿no? De mostrar su presencia, ¿no? De hacerse notar. Por ejemplo, esas ruedas, ¿no? No sé cómo se dice en español, esas ruedas de pogo, donde la gente va a bailar, video como que a golpearse y etcétera. No sé, a mí al menos me gustaría estar ahí, ¿no? Pero me da miedo porque son puros hombres, ¿no? El otro día escuché también un podcast que decía que muchas mujeres no entran, no van, ni siquiera van a esos conciertos, con lo que me identifico, por el ambiente muy masculino y muy violento también. Eso supongo que también ocurrirá dentro del metal en Argentina, ¿no? Quizás nos quieras contar alguna experiencia personal que hayas tenido. Sí, a ver, en realidad yo creo que este problema por ahí de tener miedo a que la mayor parte sean varones, perdón, es algo que también podría suceder en otros ámbitos musicales, ¿no? Pero bueno, Sucede en sabemos todos los que, ámbitos. claro, Ámbitos de la o vida. sea, Pero al claro, ser tan transgresor el metal, se esperaría que tendrían otra actitud, ¿no? claro, sí, bueno, por eso, pensando también en esto, como te decía, de lo que es la mirada desde adentro y la mirada desde afuera de la escena. A ver, desde afuera de la escena se ve que sí, que suceden prácticas violentas, que sucede esto, bueno, de lo amenazante, pero también porque la imagen de la música y la imagen estética busca por ahí generar, ¿no? Por ahí esto, ¿no? Como un rechazo a la mayor parte de la sociedad. Pero desde dentro de las propias comunidades, esta violencia es una violencia que digamos, de alguna manera tiene códigos, ¿no? Es una violencia que tiene códigos y que se sabe cómo va a suceder, en qué momentos y hasta qué punto, hasta qué límite, ¿no? Existe también esto del autocontrol, ¿no? O sea, digamos, esto del pogo, por ejemplo, es una situación que se sabe cómo se va a desarrollar, que se sabe hasta qué punto de violencia se puede ejercer,
cómo, de qué manera, porque a ver, el punto no es ejercer violencia, sino el punto es divertirse a través de esto que parece agresivo. Entonces, por eso, quizás está la diferencia esta, ¿no? La mirada desde afuera y la mirada desde adentro. Desde adentro de la escena, la gente se divierte y entiende de qué se trata. Y si quizás alguna mujer no se anima a participar, es porque probablemente conozca a las personas que están dentro de ese pogo. A ver, si son sus amigos, quizás sí se anima a participar porque sabe que no va a pasar nada o que la van a cuidar o que van a tener alguna consideración, ¿no? O sea, sí, a ver, puedo decir que no existe una relación de igualdad, porque sí es cierto que la mayoría de los varones no contemplan en que también puede participar una mujer y de hecho piensan que es raro que una mujer pueda participar en ese tipo de pogo. Pero a ver, dentro de la propia comunidad o dentro de la propia escena es algo que se ve como normal. Seguimos hablando de género en el metal, ¿no? Desde afuera del mundo del metal, sobre todo en las décadas más cruciales del metal, ¿no? Fines de los 70, 80, 90, inicios de los 2000, un hombre pelucón con ropa ajustada es maricón, claramente maricón, ¿no? Pero dentro del metal eso me da la impresión, y de nuevo, ¿no? Me gusta mucho que hayas puesto esta mirada desde adentro y desde afuera. Yo desde afuera veo el metal como un lugar muy hetero, cis, masculino, blanco, de las clases medias y medias altas, ¿no? No está bien visto que un metalero sea gay, ¿no? O que no siga esa regla, pero a la vez tienen signos que desde afuera se leen como de maricón, con todo tipo de insultos peyorativos, de que es gay, ¿no? ¿Cómo se ve este tema, este look masculino, pelucón, con unos gritos a veces así? ¡Ah! Perdón, oyentes, yo cantando metal soy un desastre. Con esos gritos muy agudos ocasionalmente, ¿no? Y cómo se maneja eso desde adentro. A ver, igual me haces pensar que también dentro de la propia escena hay algunas divisiones, ¿no? Por ejemplo, a ver, esto quizás del canto más agudo tiene más que ver con lo que es el power metal, por ejemplo, o con el heavy metal más clásico, que también es visto como, o es catalogado como más afeminado o más femenino por otros sectores del metal, que quizás les gusta más no sé, el canto gutural, por ejemplo. Entonces también dentro de la propia escena hay divisiones. Yo pienso que también para pensar en estas masculinidades hay que hacerlo desde una mirada súper interseccional, porque quizás una diferencia también es que acá en Argentina las audiencias, muchas de las audiencias, en realidad no son de clases medias, sino que tienden también a ser más clases populares o clases desfavorecidas. Entonces también es interesante cómo se construyen esas masculinidades que son marginales también, no son las masculinidades hegemónicas blancas. Entonces ahí también, por ejemplo, esto de la construcción de lo local, ¿no? Ahí también entran en juego estas identidades, ¿no? Por ejemplo, son identidades que tienen que ver con lo indígena o identidades que tienen que ver con lo gauchesco, que también son masculinidades, o sea, también tienen sus masculinidades, pero son sus masculinidades marginales también. Entonces, bueno, como decíamos, esto de mirar el adentro y el afuera, el pelo largo no es algo visto como no masculino, sino que es algo masculino. Ahora, por ejemplo, hay muchos de los que forman parte de estas audiencias tienen el pelo corto o están pelados porque el tiempo así lo quiso, ¿no? O sea, por la edad. Pero sí, claro, pero el hecho de llevar pelo largo no es visto como algo no masculino. Digamos, se ha naturalizado dentro de la escena como algo masculino, justamente. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. ¿No? ¿Y cómo se ven esas disidencias de género y de sexualidades dentro de la escena del metal? Porque aquí desde afuera no se ven, no están.
básicamente lo que están son los hombres ahí hegemónicos, ¿no? No se sabe de una persona bisexual en el metal, o no se sabe, yo no sé, al menos. Una persona bisexual, una persona homosexual, sea hombre, sea mujer. Es un tema que se está tratando más últimamente dentro del metal, o el metal mantiene sus raíces, o sea, muy heterosexuales, muy estrictamente hegemónicas. Mira, yo lo que creo es que justamente por ahí son círculos más pequeños, círculos por ahí de algunas bandas, de algunas audiencias que organizan recitales específicos en donde la preocupación por el género y la sexualidad está, y justamente lo que han buscado hacer es buscar espacios seguros, ¿no? O sea, ha habido, digamos, movimientos o acciones por parte de algunas agrupaciones o, como te decía, de bandas, grupo de gente que mirando esta cuestión de género y las no sé, diferencias que ha habido, quizás discriminación, hasta inclusive, bueno, algunos movimientos feministas o algunas también personas que escuchan metal, pero a su vez también han adoptado una ideología feminista, han buscado o han tratado de visibilizar, ¿no? Estas también otras identidades. Ahora sí, una gran parte de la escena aún naturaliza el heteropatriarcado, ¿no? Ni siquiera se lo cuestiona. Entonces, digamos, personas que pueden ser disidentes de alguna manera con respecto al género y la sexualidad, no encuentran la posibilidad de expresarlo porque justamente lo que predomina es lo heteronormativo. Uh-huh, uh-huh. Y eso me hace cuestionar bastante qué tan transgresivo puede ser el metal, qué tan transgresor, perdón, ¿no? Y he escuchado un par de entrevistas de Ricardo Iorio y veo la gente, al menos aquí en Brasil, ¿no? Esos rockeros me parece a mí que envejecieron bastante mal. Empiezan como gente transgresora, ay sí, hace ruido, no sé qué, contra el sistema, y hoy por hoy terminan votando a Bolsonaro o a Milei y adoptan posturas absolutamente conservadoras, ¿no? Eso también, los metaleros, los rockeros envejecieron bastante mal, me parece a mí. Eso también lo ves en Argentina y aún siguen sosteniendo ese discurso transgresor a pesar de su conservadurismo. Sí, eso es algo que en un punto también yo cuestionaba en la tesis, que decía, a ver, realmente el metal es una contracultura, porque también me preguntaba lo mismo, o sea, yo veía también muchas expresiones conservadoras, porque hasta inclusive también las fuentes que se han tomado de lo argentino o lo nacional, también eran fuentes que de alguna manera tenían una mirada súper conservadora y tradicionalista de la cultura argentina. Pienso lo mismo que vos, pero sí por ahí algo que creo que es necesario aclarar, es que no deberíamos homogeneizar a la escena. O sea, dentro de la propia escena hay diferencias, hay divergencias, entonces hay también metaleros que no, y que bueno, y como por ejemplo, como estos grupos que quizás buscan darle visibilidad y seguridad a la comunidad LGTB o a las mujeres, también hay grupos de metaleros que buscan relacionarse o dar cuenta, por ejemplo, de tendencias más de izquierda, más anarquistas, pero sí hay una gran cantidad, como los que vos mencionás, que sí pareciera que quedaron en una transgresión de determinada época, pero después en sus prácticas se han vuelto muy conservadores, justamente. Claro, sí. Claro. Una vez escuché una frase de Maradona que decía: los boludos son como las hormigas, están en toda parte del mundo. Los pelotudos son como las hormigas, están por todas partes. Claro. Incluso en el heavy metal, ¿no? Exacto.
Y durante la dictadura argentina estaba surgiendo, ¿no? Estaba saliendo el heavy metal. ¿Qué influencia, qué tipo, hubo censura al heavy metal en tiempos de dictadura? ¿Cómo fue la escena metalera respecto a la dictadura en su momento? Bueno, mira, de eso en realidad no hay tanto escrito. Sí te puedo decir que, bueno, que justamente estas bandas como B8, como Riff, sí existieron y durante la dictadura, quizás más hacia el final de la dictadura, que por ahí también ahí aparece un poco la diferencia, ¿no? O sea que, bueno, ya se empezaron a desarrollar después o sea, una vez que vuelve la democracia en el 83. Así que, digamos, fueron poquitos los años en donde el metal convivió con ese contexto político. Pero bueno, sí, sirvió como fuente de inspiración, digamos, el metal no fue ajeno a eso, así que cantó también sobre esos temas. Señores. Y bueno, nos vamos acercando aquí al final de esta conversación tan rica, tan llena de conocimientos, pero antes de terminarla, ¿hay algún libro, artículo, banda, cualquier tipo de producto cultural, así en un sentido muy amplio, algún perfil en internet que te gustaría recomendar a nuestros oyentes? Bien, bueno, mira, algo que quizás no mencioné más al inicio de la entrevista es que, bueno, yo he trabajado también con colegas que investigan el metal desde Brasil. Por ejemplo, participé en un libro que se llama Música Extrema, que lo editó Rodrigo Barchi, Cristian Bay, y no recuerdo el nombre del resto de los editores, y también en un dossier temático, también sobre el metal, desde una perspectiva también de género y de colonial, con Melina dos Santos Silva y con Beatriz Medeiros. También es un dossier que está en la revista Contrapulsos de la Universidad de Hurtado. Pero bueno, hay ahí algunos artículos escritos en español, pero también, ahí por ejemplo en este libro de música extrema, mi artículo está escrito en español, pero los otros artículos están escritos en portugués. Pero creo que también pueden ser, digamos, como fuentes interesantes también para pensar estos contactos o estos puntos de diferencias o de semejanzas entre las escenas de Argentina y de Brasil. Así que puedo aconsejar y recomendar esas lecturas. Qué bien, qué bien. Yo seguramente me voy a meter ahí a leerlo. Y bueno, ¿hay algo más que quieras decir que quizás no hayamos abordado en la entrevista? No, bueno, por ahí volver a aclarar esto, ¿no? Que gran parte de lo que puedo decir sobre el metal desde una mirada científica son por ahí más datos que he tenido a través de mi trabajo de campo hasta el 2018-2019. Y bueno, sí, quizás lo que puedo hablar desde la actualidad es más desde esta mirada, ¿no? de oyente, de consumidora de metal y desde, bueno, como científica social, que igual uno siempre tiene también esa mirada más desde lo curioso, ¿no? O desde la problematización de los fenómenos sociales. Perfecto, perfecto. Y bueno, quería agradecerte inmensamente por todas tus aportaciones, porque el metal también forma parte de las mezclas culturales que tenemos en todo Latinoamérica, ¿no? Aunque venga de otro lugar originalmente, lo vamos incorporando. Y muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por tu tiempo y por estar aquí. La mezcla siempre tiene las puertas abiertas para que vuelvas cuando quieras. Bueno, gracias a vos por el interés, por mi investigación y bueno, también espero que todo lo que hemos conversado sea de utilidad y de interés para la audiencia, ¿no? Así que muchísimas gracias, Miriam. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Un placer.